somos transformados? ¿Por qué no es cambiado el carácter? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de pensar, de sentir? Necesitamos una experiencia con Dios. Pablo, ahí es el otro personaje. Un hombre era un hombre fariseo, un hombre de guerra, un hombre que perseguía a la iglesia. Él quería encarcelar a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Era un hombre violento, era un hombre que inclusive consiguió, con los sacerdotes consiguió un permiso para entrar a las sinagogas, para poder agarrarlos ahí juntitos. Imagínense que llegue alguien aquí y que empiece a agarrarnos a todos para encarcelarnos. Era lo que él estaba haciendo. Era enemigo de Dios. Pero cuando aquella luz, aquello que lo hizo caer en tierra, yo no voy a decir que en el caballo, porque no sé si iba a caballo, dice que cayó a tierra. Aquella luz brillante y aquella voz que oyó fue lo que transformó su vida. ¿Y quién fue Pablo? Veamos, fueron personas como tú y como yo, sujetos a pasiones, sujetos a igualitos que nosotros. Por eso ahora nosotros necesitamos encontrar esa intimidad. Cuando tú en oración, un secreto, cuando tú en oración te encuentras con tu Dios, te vas a encontrar con tu propio espejo. Si tú no te encuentras con tu propio espejo, es que no has entrado. Lo primero que sucede cuando hay intimidad con Dios es que te muestra quién eres. Muestra tu interior. Por eso es que a veces se huye de la presencia de Dios. Como decía el hermano Esteban, cuidado con el que ve, porque me quiero esconder detrás del otro que está. Quisiera que la cabeza del que está enfrente de mí se hiciera grandota para no ser visto. Pero es algo, el descubrir la intimidad con Dios es lo más maravilloso que pueda haber. Amén. ¿Estás dormido? Dile al que está a tu lado. Pero hay funciones de la oración. Ahí están las funciones de la oración. Es que primeramente somos confrontados con Dios. Lo siguiente es que hay una confrontación con el corazón. A veces Dios ministra los corazones, pero a veces puede haber una mente torcida. Hay una confrontación con la mente. En esto nosotros podemos descubrir que el corazón es un campo donde pueden hacer lo bueno o pueden hacer lo malo, según las informaciones a veces que entran en nuestra mente y según el estilo de vida que hay. Ahorita se comentaba del Facebook y todo. Todas las cosas cuando le damos un mal uso, mal terminamos. Pero a nosotros no nos conviene usar mal las cosas. Porque en lugar de ser canal de bendición, somos canales de maldición. Gente que no se quiere parecer a ti. Gente que ni desea estar junto a ti. A veces nos encontramos con estas cosas. No puede ser, dice. La mente viene a ser como un filtro que puede marcar destinos que pueden ser para bien o pueden ser para mal. Fíjese cuánto tendremos que cuidar la mente. La mente tiene lógica, la mente tiene razón. La mente cuestiona las cosas de Dios. ¿Será de Dios o no será de Dios? Y empieza a razonarlo todo. Pero el corazón, mis amados, tiene fe. El corazón puede crear fe. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado con esto. En la oración vas a verte confrontado con eso. Y la palabra nos dice que no nos conformemos a este mundo, ¿sí? Sino que seamos transformados por medio del entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios.
es sana y es perfecta, dice la palabra. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere que vivamos bendecidos. Dios quiere que vivamos sanos. Dios quiere que vivamos felices. ¿Están de acuerdo? Entonces podemos ver que nuestro Dios, fíjese, viene y trabaja con nosotros cuando le permitimos. Cuando no, lo dejamos así. Nosotros cuando nos alineamos a nuestro Dios, empiezan a suceder las promesas de Él. Podemos nosotros llegar al destino que tenemos. A ver, ¿cuántos de los que están aquí saben hacia dónde van? Tienen muy determinado su llamado de Dios. Ahí bajaron las voces, balbucearon. ¿Cuántos tienen identificado el ministerio y lo están trabajando? A ver, levante su manita. Que lo vea Dios. Que les tome la foto Rafaelito allá, Rafael, Miguel. Eso es tan importante, pero necesitamos alinearnos a Dios. Es algo que nosotros necesitamos, alinear nuestra mente a Dios. ¿Y cómo va a estar? A través de la vida que vivimos. Lo que nosotros hacemos, pensamos y las cosas, las actitudes que tenemos, esas dan. Esas son las que dan frutos, esas son las que dan evidencias de lo que nosotros tenemos. Una experiencia con Dios va a generar cambios, va a generar mentes cambiadas, transformados, corazones quebrantados. Eso es lo que va a traer. Pero cuando nosotros oramos con fe, la oración se va a activar y van a suceder estas cosas. Dice que está ahí está la palabra, ¿verdad? Escrita en Hebreos. Ese es del libro de Hebreos. Estamos seguros que vamos a recibir lo que pedimos. ¿Cuántos de los que están aquí reciben lo que piden? Estamos convencidos de que recibiremos aunque no lo veamos, porque esa es nuestra fe. Por la oración nosotros somos testimonio de un Dios vivo. Por la oración nosotros podemos declarar hecho lo que no se ve real. La oración tiene fruto. Por la fe en las promesas, a veces ni conocemos las promesas. A veces vivimos decepcionados, desalentados de Dios porque como que Dios no me escucha. Pero quizás no hemos buscado en la manera correcta. Por la oración nosotros superamos tremendas adversidades, ¿sí o no? A veces situaciones, enfermedades y circunstancias tan difíciles que se presentan en la vida, pero por la fe es que nosotros podemos superarlo. Y las hemos superado. Yo creo que tú has superado muchas de ellas. Todo esto tiene un orden. Y nosotros tenemos que aprender los órdenes de Dios a ordenar nuestra vida. Yo no te voy a decir cómo vas a orar. Yo sé que cuando tú te acerques a Dios, Dios te va a dar una estrategia, Dios te va a dar una manera de orar. De acuerdo a cómo tú eres. Pero esto, fíjese, yo quiero decirles esto, que hay 3 tipos de sacrificio. La oración es un sacrificio. ¿Cuántos saben que la oración es un sacrificio? Es un sacrificio, por eso no cualquiera lo puede hacer. Estos son 3 sacrificios, ¿sí?, que se relacionan con Dios. Quiero decirte que la oración sin el ayuno está incompleta. Y que la ofrenda sin el ayuno y la oración está incompleta. La palabra es tan clara. Ahí cuando te habla de la oración, les hablaba como los fariseos, querían ser vistos, ¿no? Pero dice que cada uno, tanto en la oración y el ayuno, tienen su recompensa. Hay quienes dan y estiran el billete para que lo vean caer y hasta lo dejan caer para que caiga así. ¿Sí? Así, para que sean vistos, pero dice que esos ya tienen su pago. La ofrenda es un sacrificio y ahorita la hermana, la pastora, cuando pidió la ofrenda, ella tomó unos pasajes tan claves y que son un sacrificio. Quiero decirle que nosotros hemos sido enseñados nada más a orar.
Porque es la manera más fácil, pudiéramos decir, dentro de las difíciles. El ayuno, no cualquiera lo hace. Ayunan a la 1 de la tarde. ¿Pero qué es eso? Si ayuna, bueno, dependiendo. Pero hay ayunos y el ayuno no es para que sucedan las cosas, hermanos. El ayuno es para sujetar, para sacarlo, las cosas, el entendimiento, lo espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la carne es la que nos sobrepasa. La carne es la que toma decisiones. Y el espíritu está aplastado. Es por eso que necesitamos el ayuno. Para sacar el espíritu, dejarlo accionar. Y la ofrenda, nosotros estamos muy dados a no saber honrar a los que nos presiden. Si usted lee la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ofrenda era algo importantísimo para Dios. Era un sacrificio y es parte de nuestra oración. Por eso estoy hablando así. Nosotros tenemos que aprender a honrar a los que nos presiden. Poner ofrenda en el altar. Por eso la hermana lo hizo perfecto. Cuando dijo, ponle nombre a tu ofrenda. Tenemos que aprender. Cuando nosotros ponemos ofrenda de sacrificio, tienes la respuesta. Y no es que estemos haciendo cambalache, sino que son principios de Dios. El pueblo no viviera tan escaso y con tanto sufrimiento si se aprendiera estos 3 principios. Es importantísimo estos tipos de sacrificio. Estúdienlo en su casa. Cuando nosotros oramos, afectamos 3 esferas. Por eso es tan importante la oración, y la oración es, a veces cuando tú entras en oración, te cansas. La oración se torna fuerte, vigorosa. Ya no es la oración, tú puedes llorar. Yo me acuerdo, ay Diosito, por favor, y empiezan a pedir, ay, por favor, haz esto, Señor, que si Dios quiere, Dios no quiere que estemos enfermos. Tan fácil es llamarle a la enfermedad y reprenderla. ¿Sí? Entonces esto, vamos a ver cómo, fíjese, la oración afecta el cielo. Nuestras oraciones son escuchadas en el cielo. Afectan en la tierra. Aquí la palabra y en el Salmo 142 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Las oraciones suben al cielo, y dice que son puestas en copas. Amén. Luego el 142:5 dice, clamé a ti, Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Afectamos las cosas que están pasando en la tierra, las circunstancias, las enfermedades, las necesidades, ahí están. Amén. Y luego ahí en el inframundo, donde dice Lucas 10:9, os doy potestad, dice, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Fíjese cómo podemos tocar las 3 esferas, que son los cielos, que es la tierra y es el inframundo. Vamos viendo. ¿Será importante la oración? ¿Será importante que esta boca se abra? Una persona que ora, mis amados, es una persona que aprende a poner su oído en el cielo y su boca en la tierra. Y va a hablar cosas que en el cielo se dicen, las cosas espirituales. Y esto es necesario, pero es necesario levantar ese altar. Hay muchos altares caídos. Son vidas derrotadas, enfermas, angustiadas, desilusionadas de la vida cristiana. Pero necesitamos hacer estos sacrificios. La oración interrumpe las estrategias de Satanás. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Cuando tú oras, el diablo huye. El diablo no puede estar, no va a tocar lo que te pertenece.
¿Por qué? Porque vas a ver la voz, los decretos que habla tu boca. Por eso la oración es tan importante que sea conocida, que tu voz sea conocida en el cielo. Amén. Algo que está muy, que es algo que estaba yo estudiando, es esto, y quise compartirlo con ustedes también. Cuando Jesús estaba orando, Jesús fue un ejemplo de oración para todos. Los discípulos, ni los discípulos lo entendían. Cuando Jesús dice la palabra que estaba orando, y dice que cuando se levantó, uno de los discípulos, que era Pedro, dice que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hubo una necesidad en ellos para que les enseñara a orar. Y fíjese, podía descubrir en el libro de Lucas, en el capítulo 11, donde Jesús les enseñó las 4 dimensiones de la oración. En ese capítulo, en ese del 2 al 24, podemos descubrir lo que es una oración personal. Ahí en la palabra, ahí les dijo muy claramente cuando les enseñó el Padre Nuestro. ¿Sí? La oración del Padre Nuestro se las llevó al nivel personal. ¿Cómo es orar personalmente? A ver, mi hermana, ¿qué es orar personalmente para usted? Orar por usted misma, por sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? A ver tú, muchachito, haz una oración personal por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes, Señor, que tengas misericordia de mí, que me cubras, que me protejas, que me guardes. Esa es una oración personal. Pero luego viene en el mismo capítulo, podemos ver ahí en el versículo del 5 al 13, ahí se muestra una oración de intercesora. El interceder por otra persona. Amén. Ahí claramente en esos versículos, ahí fue donde: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y ahí está el pasaje: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel respondiendo dijo desde adentro: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser sus amigos, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo: pedid y se os dará, buscad, fíjese, y hallaréis. Esas porciones estaba estudiándolas profundamente y estaba dándome cuenta cómo es necesaria esa oración intercesora. Cuando nosotros suplicamos por otra persona, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otra persona, como abogados por la otra persona. ¿Amén? Entonces, esa oración está en ese libro. Y de liberación, igual del 14 al 23. Es muy importante. Esta forma de orar es la que nosotros tenemos que usar. El liberar, el reprender los demonios. Y también necesitamos tener la oración de guerra. Y yo estaba estudiando eso y veía cómo Jesús se puso a explicar esto tan interesante, tan importante. Y cuando estaba ahí una mujer escuchando esto, fue lo que me llevó a sellar esto. Porque Jesús estuvo explicándoles minuciosamente, ¿verdad? Lo que era orar, ¿sí? Cuando había una mujer que mientras él decía todas esas cosas, dice el versículo 27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó
y los senos que mamaste, le dijo. Pero él le dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Oíste? Dile al que está a tu lado. Pues obedece, contéstale. Son cosas que yo detengo a usted. Vimos cómo Dios, o sea, enseña cosas a nuestra vida para que nosotros vayamos avanzando. Necesitamos conocer esto, necesitamos aprender esto, necesitamos ser obedientes, porque muchos hay quienes hacen las cosas por costumbre, pero no por obediencia. ¿Sí? Y esto también tiene su recompensa. Uno de los secretos, dice uno de los secretos del éxito de Jesús, ¿qué fue? A ver, no se oye. ¿Qué fue en el ministerio? La oración. ¿Y por qué es tan difícil para nosotros? Y dice por ahí unas frases que escuchaba, que las horas con Dios hacen más efectivos los minutos con los hombres. Cuando Jesús salía de aquella oración, nomás soltaba la palabra y aquellos endemoniados quedaban libres. Amén. Pero mire, hay algo también que necesitamos tener en cuenta, que las oraciones hechas con faltas y pecados ocultos no tienen respuestas ni tienen resultados. Por eso en ocasiones nos encontramos de esa manera. Nos encontramos en que tanto que he orado, pero no tengo respuestas. Dice que la oración del justo puede mucho, pero un justo es una persona íntegra, es una persona de una sola pieza, es una persona que hace lo correcto, no lo indebido. Y esto pues necesitamos nosotros aprenderlo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está un pasaje muy conocido de Apocalipsis. Amén. Ahí en el libro de Juan 7:38. La siguiente. El que cree en mí, no, se pasó. Sí, se pasó. Sí, es un anterior. No se puede. No estuvo. Ahí dice, bueno, la oración, en Juan 7:38 dice, la oración del justo sube al cielo, Dios las guarda en copas, por el gran poder disponible que tienen. Dios las mezcla con incienso, este humo sube a la presencia, un ángel toma el incensario, lo llena del altar y lo arroja a la tierra. Entonces es cuando viene la respuesta, el milagro sucede, el enfermo sana, la persona queda liberada, abre lo que estaba cerrado y cierra lo que estaba abierto. Ese poder viene, fíjese, y viene y destruye. Por eso, ¿qué tan importantes son nuestras oraciones? ¿Qué tan importante es comunicarnos con Dios? Para esto, nosotros necesitamos aprender y a empezar a experimentar en nuestra vida ese estilo de vida. Cuando una iglesia empieza a orar, empiezan a suceder cosas diferentes. Los pecadores se empiezan a convertir. Por eso, dice el que cree en mí, dice, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando nosotros hablamos de la palabra interior, nosotros es del griego koilia, que significa abdomen, significa vientre. Por eso la oración trae alumbramiento. Por eso la oración en ocasiones es muy dolorosa. A veces damos a luz ministerios, a veces damos a luz vida en alguien. Por eso la oración lleva trabajo. Por eso en el interior, ¿verdad? En el vientre nosotros vamos a referir eso de nacimientos. No importa si sea hombre, sea mujer, eso se genera porque aquí es donde se mueve el espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? A aprender a orar con integridad, aprender a gemir
Cuando sale del vientre es cuando nosotros aprendemos a gemir. Es cuando nosotros damos a luz, como una mujer que da a luz un bebé. La oración a veces es tan dolorosa. ¿Cuántos la han experimentado? Quienes la han experimentado pueden entender esto, pero han visto respuesta. Cuando sucede esto, hemos visto los resultados. Hemos visto que las cosas han cambiado. Pero también nosotros tenemos que aprender a orar continuamente. No importa, yo no te voy a decir el tiempo que ores, tú lo vas a determinar, pero es importante esto. Es importante que nosotros aprendamos a abrir un espacio en nuestra vida, a abrir un tiempo en nuestra vida. Y ese tiempo va a empezarte a llevar a mayor tiempo. Pero creo que Dios va a hacer algo contigo, ¿sí? El vivir justamente en el temor a Dios es algo que garantiza las oraciones que están en ti. Por eso la palabra nos dice, ¿verdad?, que hay que orar en todo tiempo. Hay que orar y hay que orar con el Espíritu, o sea, en todo tiempo. No dejes, o sea, como que sea como una costumbre religiosa. No, mis amados, porque eso no trae resultados. Tienes que ir con un corazón sincero, con un corazón que crea con quién se está acercando, con un corazón que cree. Es tan hermoso ver los resultados. Es tan lindo poder ver resultados de aquella oración que se está llevando a cabo en lo oculto. Y Dios no deja sin recompensa. Dice la palabra que todo lo que nosotros hacemos en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en público. De pronto te vas a ver siendo honrado en el trabajo. De pronto te vas a ver siendo respetado y honrado por tu familia, por tus vecinos. Vas a empezar a hacer cosas que no hacías. Y esto es que Dios va a reconocer lo que se hace en lo secreto. Por eso les pegaba duro a los fariseos. Y todavía nosotros a veces nos comportamos como los fariseos. Por eso hay quienes no les gusta hablar estos temas. Los fariseos eran hombres que conocían lo que tenía que ser. Sabían que aquello era una verdad, pero no la aceptaba su corazón. Hay quienes saben dentro de nuestras iglesias que es el deber del cristiano, es mantenerse en oración. No esas oraciones religiosas y por ahí, no, el mantenerte alerta y comunicado con Dios. Pero sin embargo, si le dice, hay quienes no les gusta, pero yo sé que aquí no hay ni uno de ellos. No vinieron, qué bien. Se fueron porque les dio sueño. Estos congresos son de valientes. Estos congresos son de valientes. Nosotros tuvimos un congreso, pero eso sí que fue de valientes. Experimentamos, o sea, un taller, pero ahí tanto había oración como ayuno, ministración y de todo. Ayunos de los que ni conocía. ¿Pero qué era? Para sujetar la carne y sacar el espíritu. Hay gente que sabe que su vida no puede caminar de pie, el creyente, pero sin embargo le dices, hay que orar y parece que le ofendiste. Pero yo sé que los que están aquí, para nada. ¿Sí o no? ¿Qué es? A veces hay una pregunta, ¿qué es orar con el entendimiento? Ahí dice la palabra, ¿verdad? En Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El orar con el entendimiento es entender lo que estoy diciendo, lo que estoy pidiendo, lo que estoy decretando. Se hace más efectivo cuando las palabras las hablo con el conocimiento de las escrituras. Yo he estado descubriendo eso mucho. El que en las oraciones, según el conocimiento que tengas de la palabra, ahí le pones. En tu decreto, en la palabra que estás hablando, le metes la palabra. Es como cuando usas armas de alto calibre. A veces nos decimos, ay, diablo cochino. Usa la palabra. Háblale al problema.
háblale a la necesidad, háblale al pecado, ora por la persona, por lo que eso en tu entendimiento, eso es orar con el entendimiento. Pero también dice que nosotros tenemos que orar con el Espíritu. ¿Ven? En el Espíritu, orar con mi espíritu es dejando a un lado la razón. Uno de los grandes problemas, dejarse guiar o conducir por el mismo Espíritu. Interceder en el Espíritu es cuando nosotros gemimos. Cuando una oración es con el Espíritu es dejarlo hacer al Espíritu lo que Él quiera en nuestras vidas. Pero hay veces que las personas, por no entenderlo, lo usan mal. Y ni entienden lo que están diciendo. Y ni sienten tampoco. Porque no hay una profundidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el que escudriña los corazones sabe muy bien cuál es la intención del Espíritu. Qué tremendo esto. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu es el que intercede ante el Padre por nosotros. Por eso es muy necesario a veces en nuestras oraciones, yo las uso a diario, tanto el entendimiento como el hablar en lenguas, el interceder en el Espíritu, porque el Espíritu trae revelación. El Espíritu te activa. El Espíritu te sensibiliza a los sentidos espirituales. A veces hay gente que ve y no quiere ver y no dice la palabra que no hay peor ciego que el que se hace, ni peor sordo que el que no quiere oír que el que se hace. Pero se entiende esto. Pero todo esto, mis amados, tiene precio. Tiene precio. Porque fíjese, el orar en el Espíritu nos edifica a nosotros. Qué cosa tan linda, fíjese. Porque nos edifica de una manera personal. Cuando yo oro en el Espíritu, yo misma me estoy edificando. Qué tan valioso. El carácter se empieza a pulir. Hay cosas, pensamientos o quizás tentaciones con las cuales te está luchando. Pues métele al Espíritu para que interceda y para que esas se corten y se pulan. Es necesario orar así, ¿verdad? Porque esto él dice, el orar en el Espíritu, el edificar, es un acto de construir. Nosotros internamente, espiritualmente nos empezamos a construir, empezamos a edificar una vida diferente, empezamos a ver que esto va a promover en la vida del creyente un cambio. Y va a darse cuenta que al rato su rostro está diferente, su mirada se ve diferente, sus palabras ya empiezan a salir suaves, sus palabras ya empiezan a salir de otra manera. Qué importante es todo esto. Amén. Porque esto es el alimento. Esta es la vida del creyente. Un creyente que no ora simplemente está muerto. Es difícil. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 14:4 que el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. ¿Quiénes hablan en lenguas aquí? A ver, ¿quiénes nunca han hablado en lenguas? Pónganse de pie. Vamos, Esteban. En el nombre de Jesús. Empiecen a orar. Empiecen a orar creyendo que el Espíritu Santo aquí está. El Espíritu Santo quiere edificar sus vidas. Cierren sus ojos y empiecen a orar. En el nombre poderoso de Jesús, empiecen a soltar su lengua, empiecen a soltarla. Espíritu Santo, ven ahora y posa en la vida de cada una de estas personas, que te conozcan ahora. Ven Espíritu Santo, suéltalo, suéltala. Suéltale ahora suéltale, Espíritu Santo, ahora poses sobre ellos, ven ahora, suéltalo.